Laura Daniela, vámonos para el Congreso porque pues tenemos que hablar de nuestro tema del día a propósito de la educación en los colegios y de esa preocupación que tiene la ministra de Educación, que no es nueva, porque ya se había manifestado incluso desde la campaña presidencial. Así es, Marcela, y precisamente para poder darle paso a este tema, escuchemos lo que dijo ayer la ministra de Educación, Vivian Morales, tras una reunión con el Partido Conservador. No, lo que sucede es que una tarea importante de este gobierno es restaurar principios y valores, sacar la ideologización del país y respetar el derecho de los padres en la educación. Muchas veces los padres ni siquiera saben lo que se les está enseñando a sus hijos y estamos revisando los materiales escolares todos para garantizar que de verdad los padres sean quienes lleven a cabo su labor de cuidado y de seguimiento de la educación y sepan lo que se les está enseñando a sus hijos. Obviamente ha habido una campaña woke que ha metido una cantidad de sutiles movimientos para apoderarse de la enseñanza y de la educación de los hijos, especialmente en el programa de educación sexual integral. Pues para hablar de este tema precisamente vamos a saludar a esta hora al representante Luis Miguel López. Él es del Partido Conservador, es además un congresista de la bancada cristiana. Lo saludamos a esta hora. Muy buenos días y bienvenido a 6AMW. Laura, buenos días, un saludo especial a todos los oyentes, muchas gracias por la invitación. Y también nos conectamos con Laura Daniela Beltrán, más conocida como Lalis, ella es representante del Pacto Histórico. Bienvenida. Buenos días, Laura, gracias por la invitación, un placer. Representante Luis Miguel López, pues llevamos años hablando de ideología de género, la ministra se refiere a una campaña woke. ¿Qué es realmente esto? Porque no se termina de entender qué es la ideología de género y la campaña woke a la que se refiere la ministra. Aquí básicamente tenemos que defender el derecho de los padres a educar a sus hijos, saber también de manera sencilla que una cosa es educar, otra cosa es adoctrinar. Una cosa es la biología en los colegios y otra cosa es la ideología en los colegios. Y desde el Congreso no es un debate nuevo. De hecho, en el Congreso tumbamos más de 10 iniciativas en el Congreso pasado que buscaban impulsar a través de las aulas el adoctrinamiento, la ideología. Y lo que tenemos y hemos defendido desde el Congreso de la República es la libertad de los padres a educar a sus hijos. Pero no solo la libertad, sino la importancia de la presencia de los padres en la educación de los hijos, y eso es clave. Colombia tiene que entenderlo y los padres tienen que estar en la educación de los hijos. Hay una tendencia que dice que los hijos no son de los padres y que el Estado es el que debe educar a los hijos. Muy, muy peligrosa esta ideologización. Desde el Congreso hemos defendido desde hace mucho tiempo a los padres, la educación desideologizada, realmente biológica, en biología, etcétera, y por eso también desde el Congreso radicaremos un proyecto de ley la próxima semana para defender la educación de los padres, que debe ser la que tiene que tener Colombia, la que hoy necesita nuestra niñez. Y entonces estaremos radicando la próxima semana este proyecto de ley para lograr este objetivo, que los padres estén presentes y que realmente no se ideologice la educación en Colombia. Sí, pues representante Laura Daniela Beltrán, su opinión sobre esta declaración de la ministra de Educación, Vivian Morales, sobre esa revisión que hará de este programa de educación sexual en los colegios. Bueno, lo primero que tengo que decir es que hay que ser responsables con la audiencia y hay que hacer los debates frente a las normas vigentes y no sobre cuentazos sobre la agenda woke, que ni siquiera ellos saben la definición estricta de esa palabra, porque además no existe dentro de un concepto académico que nos permita evaluarlo. De hecho, la palabra es más bien por woke y está más asociada a las luchas raciales que había en su momento en el siglo XX en Estados Unidos. Entonces, digamos, me parece una desconexión absoluta con los términos y es más bien una pelea contra quien habla de inclusión, de feminismo, de igualdad, de derechos LGBTIQ+, de reconocer a las personas trans. Es decir, se inventaron una palabra y la ha usado la ultraderecha para deslegitimar un montón de asuntos. Y esto me lleva entonces a decirle al representante, cuando dice es que el país tiene que reconocer que los padres tienen que estar inmersos en la educación, eso existe y nosotros como legisladores tenemos que ser responsables con lo que decimos. La Constitución reconoce a los padres
como un papel indispensable en la educación de sus hijos. De hecho, hay una resolución conjunta, que es la 001350 del 2026, que ordena que esos planes territoriales de educación sexual se construyan con participación activa de padres, docentes, orientadores y familias. Pero debo ser muy clara en algo, y es que el derecho a los padres a educar no implica eximir a sus hijos de la educación sexual, y eso está en la sentencia T529 de 2024, y es clarísima para rectificar eso. La educación sexual debe ser integral y no discriminatoria, basada en evidencia científica y adecuada a su edad. Entonces acá no hay de ninguna manera ese carretazo de que es que hay una ideología de género, además porque la ministra ni siquiera dice qué encontró. Yo le pregunto a mi compañero, ¿qué encontraron específicamente? ¿Qué cartilla? ¿Qué documento? ¿Qué resolución? ¿Qué hay para que ustedes afirmen que hay una ideología de género y desconozcan la ley y la Constitución? Sí, representante Luis Miguel López, en consonancia con lo que le pregunta la congresista, cuéntenos por favor, aparte de este asunto que ha traído a colación la ministra, ¿qué otros cambios hay que hacer en los lineamientos curriculares establecidos por el Ministerio de Educación? ¿Cuáles son los derechos básicos de aprendizaje o los estándares básicos de competencias que se tienen que mejorar en Colombia? Por favor, en detalle. Es muy sencillo el tema. Aquí la discusión que hoy tenemos claramente muestra dos posturas. Unos que tienen una visión que quiere introducir todo lo que significa la ideología de género, enfoque de género, hipersexualización de los menores, educación sexual integral. Sí, pero perdóneme, representante, pero es que yo le dije, aparte de lo que señaló la ministra, ya que estamos hablando de educación, hablemos de lineamientos curriculares, hablemos de los estándares básicos de competencias. ¿Qué más hay que cambiar, aparte de lo que dijo la ministra? No, es que es claro la importancia, por ejemplo, en el mejoramiento de la calidad que hoy requiere inclusive el nivel educativo en Colombia, el mejoramiento de la calidad. Pero hoy estamos en una discusión, no, pero es que por eso, pero hoy me llaman a una discusión que tenemos que dar, y es esto, la ideologización en los colegios. Qué pena, pero eso es el tema de hoy. Y entonces aquí ya nos quieren cambiar el tema, y venga, pero es que la pregunta acá es, ¿qué va a pasar con nuestros menores? Claro, la representante menciona la resolución 350 y justamente la mencionaba. Ahí claramente se ve el enfoque que quieren dar en la educación, un enfoque ideologizado, y claramente esa resolución tiene que caerse, porque efectivamente hoy quieren sacar a los padres de la educación de los hijos, además ideologizar la educación, y es necesario realmente volver a que los padres tienen que estar presentes. Eso es clave en la educación de los hijos, y claramente la ministra muy bien lo ha dicho. Hay muchos intentos, pero no solo en esas resoluciones, sino en diferentes, que sacó este gobierno, el gobierno pasado, para ese intento. Necesitamos, claro, pues, si hablamos de educación, de la importancia de la regionalización, la calidad, de los estándares, maravilloso. Pero aquí no nos pueden sacar de la discusión que hoy tenemos en el país. Y por eso es necesario defender la educación, el derecho de los padres a educar a sus hijos. También una educación libre de ideologías, libre de adoctrinamiento, que es lo que hoy necesita el país. Y que apoyamos a la ministra en este objetivo, y que es necesario, imperante, y también llamar a los padres de familia. Necesitamos que estén presentes en la educación de sus hijos. Necesitamos ver qué currículos hoy quieren enseñarle a nuestros hijos en los colegios, donde dicen, no, es que un tema es inclusión, un tema es no discriminación, pero otra cosa es la ideologización de nuestros niños en los colegios. Así que eso es lo que pedimos hoy a Colombia, a los padres de familia, que nos apoyen en ese objetivo. Sí, precisamente, representante Lalis, quiero tocar este tema del que habla su colega, y es dónde se pone precisamente esa línea entre el derecho que tienen los padres, por supuesto, para decidir sobre la formación moral de sus hijos, y la obligación del Estado también a garantizarles este tema de la educación sexual. Y es que también hay que decirlo, aunque hay muchas opiniones sobre este tema, no podemos obviar que sí hay ciertos padres que, por su cosmovisión y su forma de entender el mundo, esto es una preocupación. Mira, yo quisiera de nuevo preguntarle al representante qué es lo que quieren erradicar. Mencióneme qué dice la resolución exactamente para que usted asevere que hay una ideología de género. No sean irresponsables en el lenguaje. Estás asegurando cosas que ni siquiera tienen las pruebas. Tanto es así que dices, es que nosotros necesitamos saber qué es lo que le dan a los niños y con qué los están educando. ¿Cómo así? Entonces, ¿no lo saben? Lo de la ministra ayer es despropósito, es una irresponsabilidad. No hay una sola prueba, y quiero ver la cartilla, quiero ver el libro, quiero ver algo
que nos permita asegurar que hay una ideología de género, porque es que eso es un cuento, de nuevo, mentiroso y ruin, que desconoce los derechos humanos de las personas, así que me parece irresponsable. Ahora bien, lo segundo que tú preguntas, el tema de la familia. La Constitución reconoce el trabajo y el deber de la familia de estar inmiscuido en este tema, pero eso no exime, no obliga a los padres a no cumplir la ley. Y la ley 115 del 94, en su artículo 14, de nuevo, representante, le llamo a la responsabilidad, porque somos legisladores, estableció su obligatoriedad en la educación formal y exigió que se imparta de acuerdo a las necesidades físicas, psicológicas y afectivas de los estudiantes, esto en términos de educación sexual. Y aparte de eso podríamos hablar de la ley 1620 del 2013, que creó el Sistema Nacional de Convivencia Escolar, y en su artículo 20 ordena proyectos graduales sobre la edad, y eso incluye asuntos sexuales y reproductivos. Entonces, mi llamado es, 1, no irrespeten la ley; 2, no laceren la jurisprudencia; y tercero, no le mientan al país. Dígame cuál es la prueba sólida. Cíteme una cartilla que hable sobre ideología de género. Los llamo a la responsabilidad en el debate, y no al chisme, no al bochinche, y no a esta batalla cultural que se queda simplemente en un discurso flojo y soso que desconoce la ley. Representante, usted dice en su defensa que hace de lo que ha dicho la ministra de Educación, que hay que, si la entendí bien, no ideologizar a los niños. Pero la ministra también tiene una frase que ha repetido: sacar a Marx y meter a Dios. ¿Eso no es también profundamente ideológico? ¿No es exactamente lo mismo, pero al contrario de lo que están criticando? Es muy interesante porque aquí hay un debate abierto. Unos que creemos que desde la libertad que se pueda enseñar también religión sin problema, pero otros que quieren sacar la religión, pero nos quieren imponer la ideología que justamente quieren desconocer y que además generan un negacionismo tal. Pero si lees la resolución 350, pero además también, Lali, te puedo mandar todas las cartillas y todo lo que está pasando en los colegios y el intento del gobierno pasado a través de resoluciones de lograr eso, y no solo a nivel de decretos, sino a nivel de leyes, que en el Congreso tomamos más de 10 leyes, la ley que quiso imponer la educación sexual integral. Es que una cosa es educación sexual y otra cosa es educación sexual integral, el tipo de educación que quieren enseñar en los colegios, que introduce hipersexualización, que introduce aborto, que introduce un montón de temas. ¿Cuál es la cartilla? Representante, responsabilidad. Tranquila, Laura, se la mando, por supuesto. Si quieres a tu teléfono me lo das ya mismo y te las mando todas las pruebas que hay. Pero es muy sencillo, es un tema negacionista porque al final quieren aplicar una agenda en contra de los padres de familia, en contra de la biología, y esto es claro. Entonces, rápidamente, ustedes quieren imponer una agenda que vulnere los derechos de los niños. Y qué bueno que este debate se va a trasladar al Congreso de la República, y por eso la próxima semana estaremos radicando un proyecto que se llama Los Padres Educan, la importancia de los padres en la educación de los hijos, pero además que los padres sepan los contenidos que le están enseñando y quieren enseñar en los colegios, y que eso también puedan decidirlo los padres. Hoy dicen, no, si los padres están presentes, pero cada vez quieren sacar los padres y meter al Estado justamente para adoctrinamiento, y no solamente ideológico, sino también político. Y ese es el debate, la gente lo sabe, los padres lo saben, el país lo sabe, y por eso justamente elegimos un gobierno para defender, oiga, la libertad de los padres de educar a los hijos, no la imposición. Aquí no estamos sacando un proyecto de ley para imponer que la gente tiene que ir a misa, que tiene que creer en Dios, pero otros sí, a través de ideologías, dicen que no, que con la ideología de género... Pero representante, perdón, es que precisamente esa es mi pregunta. Usted puede tener un punto en que no se le puede obligar a una familia a que crea en algo, en eso que usted denomina ideología de género. Sí se puede obligar a los niños. Pero Lali, espéreme, es que lo que el representante no me ha explicado es cómo eso de meter a Dios no es también hacer lo mismo, pero al contrario. Es que es exactamente igual. Literal. Por eso lo explico, no estamos haciendo eso, simplemente. Pero eso es lo que la ministra dice, representante, sacar a Marx y meter a Dios. Esa es una frase de ella, yo no me la estoy inventando. Entonces sí es lo que están haciendo. Necesitamos recuperar valores y principios, eso es claro, eso es importante, y eso es básicamente lo que ella expresa, y eso es necesario, volver a eso, valores y principios, una educación responsable.
Es que es irresponsable, congresista, lo que usted dice. Ideología de género no existe, ni siquiera hay una tesis académica sobre eso y quiero que me la cite o me la envíe por WhatsApp. No sea irresponsable. La ideología de género es muy sencilla. No, déjeme terminar. Es muy sencilla. Déjeme terminar. Usted me dice, no, es que hay cartillas y se las voy a enviar. Hágalo público, porque es que si una persona lacera ese asunto académico, bueno, tiene que investigarse, pero ustedes lo dejan sobre el aire y lo dejan acá irresponsablemente en una emisora, incluso desconociendo. Le voy a decir lo que va a pasar, y es que ustedes van a hacer que esos espacios escolares se vuelvan una inseguridad para los niños. Y les recuerdo que hay una sentencia, la T-378 del caso de Sergio Rego, y los colegios no pueden perseguir, sancionar o amedrentar a los estudiantes. Y eso que ustedes hacen con el discurso narrativo incluso, lo que hace es criminalizar a los niños. Lo que hace entonces es desconocer la ley. Los papás siempre han estado vinculados en esto, no le mientan al país. La ley lo reconoce, pero también hay unas obligaciones del Estado de llevar una formación a los niños y adolescentes dependiendo de su edad. Esto no es cierto de que se le enseñe educación sexual a un niño de 3 años. Eso que han dicho en el aire es irresponsable, y en esta entrevista quedó demostrado que no hay una sola prueba de la dichosa identidad de género e ideología de género, y eso que ustedes llaman me parece irresponsable. Sí, pues ese es el debate que vuelve nuevamente sobre la educación en Colombia. Agradecemos a los representantes. Ella es Laura Daniela Beltrán, más conocida como Lalis, representante del Pacto Histórico, y agradecemos también a Luis Miguel López, representante del Partido Conservador.